Venía pensando en la semana lo que Dios quería que hablara, ¿sí? A mí algo en mi mente, y lo empecé a trabajar. Y hoy cuando David empezó a hablar, me vino a mi corazón lo que estaba preparando, ¿sí? Y David dijo a la mañana que venimos para que Dios nos hable, ¿verdad? Había una historia de una mujer que cuando era pequeña dice que ella anhelaba ser bailarina. Ella quería bailar, se esforzaba, iba a clases, se esforzaba mucho, pero el problema de ella es que vivía en un pueblito, no había muchos recursos, y un día un director de obras de teatro y de baile dice que iba a ir justo a ese pueblo a hacer un casting. Y ella dijo, esta es mi oportunidad. Esta niña dijo, esta es mi oportunidad. Y se presentó. Se presentó, hizo lo mejor que pudo, lo que había en su corazón, y se presentó. Y luego al final el director le dijo, no servís. Y para ella fue lo peor que le podían haber hecho en su vida. Llegó a su casa, agarró todas sus cositas, la tiró a la basura. Y a partir de ahí se dedicó a estudiar, a hacer otras cosas, pero dejó lo que el sueño, el anhelo que ella tenía en su corazón, no lo hizo más. Se casó, tuvo hijos, pasados unos cuantos años, dice que vino, el mismo director vino a hacer una obra en ese lugar. Y ella fue ilusionada porque quería saludar al director, quería hablar con él. Y cuando terminó la obra se acercó al director y le dijo, ¿usted no se acuerda de mí? Digo, mira, acá pasa mucha gente, no me acuerdo. Dice, yo soy una chica que me presenté en su casting y usted me dijo que yo no servía para nada. Y bueno, le quiero agradecer porque hoy la he pasado bien y veo que usted eligió chicas con talento. Y el director le dijo, no, pero es que yo a todas las chicas le digo lo mismo. A todas le digo que no sirve para nada. Y ella se quedó impactada. Y dice, pero ¿por qué y cómo haces eso? Sí, le dice, porque solamente salen adelante los que creen en sí mismos, no lo que le dicen los demás. Solamente los que creen en sus sueños siguen adelante. Por eso cuando hoy a la mañana David decía, Dios está hablando o venimos a escuchar su voz. Luego las canciones, en cada canción había algo que decía que nosotros tenemos que escuchar. Háblame. Decía, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Cómo escuchamos? Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y pídele a Dios que lo que hable, bueno, ya estaba hablando, pero lo que vamos a terminar de hablar, que sea que entiendas lo que está sucediendo, que entiendas lo que Él quiere hablarte. ¿Dios tiene un propósito con tu vida? Sí. ¿Dios tiene algo nuevo que en este lugar? Sí. Pero tenés que entender lo que Dios quiere hablarte. No solamente entender, ponerlo por obra. Tú eres lo que escuchas. Nosotros somos lo que escuchamos. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? Y no podemos ponerlo en práctica. Señor, en el nombre de Jesús, yo ruego en esta mañana y clamo, Señor, para que tu presencia preciosa abra corazones en esta mañana, abra entendimiento, abra oídos, Señor, y podamos salir diferentes de este lugar. Que podamos salir, Señor, con tus perspectivas, con lo que tú tienes para nosotros, solamente entender y guardar y atesorar. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Sí, cuando yo leía esto, decía el título, somos lo que escuchamos. Somos lo que escuchamos, ¿sí? Y muchas veces nosotros echamos la culpa a otros por lo que nos sucede a nosotros, ¿sí? Y el diablo también está atento a eso, ¿sí? Siempre intenta que nosotros le echemos la culpa a otros por lo que nosotros no hacemos. Y sin embargo, somos nosotros los que tenemos que hacer.
Muchas veces le echamos la culpa al tiempo, le echamos la culpa porque hace calor, le echamos la culpa porque hace frío. No, hoy no porque está lloviendo, no voy a ir, ¿no? Hoy no porque viene mi nuera, ¿sí? Y sin embargo, antes decíamos que cuando venía la nuera, esta bruja me va a sacar a mi hijo, ¿no? Y sin embargo, no, hoy viene mi nuera, no voy a ir a la iglesia, no puedo ir, ¿no? Y cosas así. Y siempre le echamos la culpa a los demás, ¿sí? Sin embargo, tenemos que entender que somos nosotros los que tomamos esas decisiones. Somos nosotros los que escuchamos y atesoramos, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 28, ¿sí? Voy leyendo cuando estaba leyendo la Biblia, ¿sí? Me llamó la atención las veces que en la Biblia, en toda la Biblia, dice, si oyeres, si escuchares, si guardares, pero un montón de veces. En el Antiguo Testamento un montón, ¿sí? Si oyeres, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, escuchamos, ¿sí? Como podemos venir hoy. Muchos venimos a escuchar la voz de Dios, otros venimos porque nos han obligado, otros venimos porque se encuentran solos, otros venimos porque tienen necesidad, ¿sí? Pero si oyeres, dice, y Deuteronomio capítulo 28, y algo que a mí me llama, ¿sí? Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y la guardares, y no solamente la guardares, sino que la pusieres por obra. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Porque Dios le estaba dando una bendición, pero ellos tenían que no solamente oírla, sino que guardarla en su corazón y ponerla en práctica. ¿Sí? Oírla, guardarla, ponerla en práctica, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros pongamos por obra, ¿sí? Que la escuchemos, no solamente que la escuchemos, sino que la pongamos en práctica. Cuando nosotros éramos pequeños, ¿a cuántos de nosotros, ¿sí?, nos dijeron que no podíamos estudiar o no había recursos, ¿sí? Siempre había algo, ¿no? Yo siempre recalqué que a mi padre solamente le faltó una palabra, solamente decirme que estudiara, ¿no? Que me esforzara, ¿sí? Es lo único que yo le hubiera reclamado, ¿sí? Pero no puedo decir que por culpa de mi padre yo estoy lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Porque yo también he escuchado amigos, he escuchado vecinos que se han esforzado, ¿sí? Que con lo poco hicieron mucho, ¿sí? Y entonces, si oyeres y lo ponieres por obra, ¿no? ¿Y cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios estuvo a nuestro lado? ¿Sí? Entonces, si oyeres, ¿sí? Y leía, y un montón de veces en la Biblia, Dios repite, si oyeres, si oyeres, si oyeres. Seguía buscando, y dice que cuando Caleb y Josué fueron a reconocer la tierra y volvieron, ¿sabe qué fue lo primero que escuchó el pueblo de Israel? Lo primero que escuchó, en Números capítulo 13, lo primero que escuchó fueron palabras negativas. Lo primero que escuchó que vinieron los 12, y antes que Josué y Caleb abrieran la boca, no podemos, dijeron. No, porque allá hay gigantes. No, porque allá no. Y dijeron, negativa, ¿no? Y hay un estudio que dice que cuando la persona, en una conversación, lo primero que escucha es un no, dice que en el interior se despiertan unas hormonas del estrés y enseguida se pone a la defensiva. ¿Sí? ¿Qué pasa? Enseguida se pone a la defensiva cuando en una conversación, sea la cosa de la conversación, escuchan un no.
¿no? O cuando comienzan una frase, no podemos, no puedes ir, no vas a salir, no puedes, ¿sí? Entonces la persona se cierra, ¿sí? Y se liberan unas hormonas dentro nuestro. Y el pueblo de Israel, la primera palabra que escuchó cuando vinieron fueron, no podemos, no. Y se cerró el pueblo, se cerró. Y dice la palabra de Dios que Josué y Caleb enseguida subieron y hicieron callar al pueblo. Pero ya habían escuchado el que venía, ¿no? Y le hicieron callar y dijeron, sí, nosotros sí podemos, vamos que Dios está con nosotros. Pero el pueblo ya había escuchado, ya estaba cerrado. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? No pudieron entrar. No pudieron, porque ellos ya habían decidido que no podían. Dios le había dicho que fueran, que reconocieran, que tomaran posesión. Ellos habían escuchado, habían guardado, pero no la pudieron poner por obra. Dios viene un tiempo nuevo, pero viene un tiempo nuevo para los que entienden lo que Dios quiere hacer. Viene un tiempo nuevo para los que entienden lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender, tenemos que poner esa parte, ¿no? No solamente ser oidores, ¿no? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír. Palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que escuchar? ¿Qué es lo que tenemos que desechar? Cuando nosotros tenemos una conversación y en la conversación hay una frase, comienza la frase con un sí, dice que dentro de nosotros, dentro del cuerpo, que la verdad que cuando voy leyendo estas cosas, a mí me llama la atención lo preciso que fue Dios con nosotros, y lo precioso. ¿Sí? Y dice que dentro de nosotros, cuando escuchamos un sí, se liberan unas hormonas, ¿sí? Y estamos dispuestos, y hay alegría, ¿sí? Y es otra manera, ¿no? Por eso nosotros tenemos que entender lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos crecer y avanzar, es importante batallar, crecer, entender, estar bien arraigado con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en Jeremías 17 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Dice que será plantado junto a las aguas. ¿Para qué? Para que las raíces puedan absorber esas aguas. La otra vez estaba escuchando que decían que ahora cuando viene la época de los incendios, cuando se incendian los bosques, dice que cuando llueve, al estar los bosques quemados, dice que los árboles no absorben el agua de la lluvia, y al no absorber el agua no baja para abajo, no va a los acuíferos, no se limpia, y el agua dice que arrastra, y se va a los ríos, y al arrastrar se lleva toda la contaminación que hay, y contamina los ríos, contamina todo. Por eso es importante estar bien plantado. ¿Y dónde absorbemos? Dice en Mateos capítulo 13, dice que Jesús esa mañana se levantó y fue a la playa. Se subió a una barca y empezó a hablar por parábolas. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto,
porque no tenía profundidad de tierra. Dice, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. El versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual al 100, al 60 y al 30 por uno. Y vuelve a decir lo mismo en el versículo 9. El que tienes oídos para oír, oiga. Dice que el sembrador salió a sembrar y sembró en distintas tierras. Yo quiero animarte en esta mañana. Yo sé que hay distintas tierras en esta mañana en este lugar. Yo no quiero desanimarte, yo quiero animarte. A que si estás pasando por alguna de estas tierras, a que entiendas lo que Dios tiene para ti. Dios tiene algo mejor. Dios quiere trabajar tu tierra. Dios quiere darte algo mejor. Dios quiere que des fruto al 100 por uno. Dice que salió a sembrar y sembró en tierra. Y dice Jeremías que el árbol plantado junto al arroyo, nadie lo mueve y da buenos frutos. Entonces cuando el sembrador sale a sembrar, él siempre intenta sembrar en buena tierra. Y yo quiero decirte que en esta mañana viniste a este lugar porque sos buena tierra, porque estás preparado, porque Dios quiere hacer algo contigo. Pero Dios quiere que entiendas, que escuches, que pongas por obra. Dice en Primera de Samuel, capítulo 15, que Saúl dice que salió a la guerra, capítulo 15, versículo 1, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y el versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y el versículo 19 dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y el 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tantos en los holocaustos y víctimas como el que se obedece a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Acá dice que Dios le habló a Saúl lo que tenía que hacer. Tenía que ir a la guerra y destruir todo. Absolutamente todo, no tenía que dejar nada. Al principio era buena tierra Saúl. Al principio Dios había sembrado ahí. Pero en un momento determinado, esa tierra empezó a haber pedregales o espinos. Por X circunstancias, por X motivo, dejaron que crecieran los espinos. Y dice que Saúl fue a la guerra y perdonó lo mejor que había ahí. Lo perdonó. Dice la palabra de Dios que después Samuel le dijo, ¿por qué? Si Dios no te dijo eso. Dios te dijo, haz esto y esto. Por lo tanto, dice en el versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios. Se complace tanto en lo que ibas a hacer, a lo que se obedezca. Si oyeres atentamente y las guardares y las ponieras en práctica,
Eso es lo que Dios quiere. Que escuches bien, que lo pongas en práctica. Y dice que Samuel se equivocó. Más adelante, en el capítulo 17, dice que había un pueblo que estaba preparado para la guerra, preparado para batallar, listo. Pero sin embargo, dice que en medio de ahí, en la vereda de enfrente, había un tío de unos 3,5 metros, porque dice que versículo 4 del capítulo 17, dice, salió del campamento de los filisteos un paladín que se llamaba Goliat y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Un codo más o menos son 50 centímetros. O sea, el tío medía 3 metros. Hay que ver una persona así, la verdad que da igual la voz que tuviera, ¿sí? Él con la altura ya, ¿sí?, da mucho respeto, ¿no? Y dice que él salió y empezó a gritar. Un pueblo que estaba preparado especialmente para batallar. Un pueblo donde Dios lo había guiado, donde Dios lo había sacado de situaciones tremendas, diferentes. Estaba listo, pero sin embargo cuando salía este hombre, ¿qué es lo que escuchaban? ¿La voz de quién? Dice que cuando nosotros perdemos audición en nuestros oídos, automáticamente a nuestra vida empiezan a entrar miedo, temor, inseguridad. Cuando nuestros oídos empiezan a perder audición, ¿sí?, empezamos a subir el volumen de la tele, a no escuchar bien las conversaciones, a no escuchar bien las consonantes. Cuando empezamos a perder audición, dice que las personas tienen vergüenza de entablar conversación, porque tienen vergüenza de no escuchar bien lo que están hablando, y entonces dice que tienden a aislarse, tienden a entrar en una depresión, se empiezan a separar, ¿sí? Eso es cuando no empezamos a escuchar bien. Dice que el pueblo de Israel, cuando escuchó a este hombre, a este gigante, empezó a separarse, le empezó a entrar miedo, se empezaron a deprimir, porque estaban escuchando lo que no tenían que escuchar. Pero sin embargo, si leemos más adelante, dice que apareció este muchachito, y lo primero que dijo, cuando se enfrentó, dice, yo me voy a enfrentar. Y lo primero que le dijo, tú vienes a mí con espada, con jabalina y todo lo que quieras. Pero ¿qué le dijo él? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová los ejércitos. Él sabía lo que había escuchado. Él sabía lo que había en su corazón. Dice Deuteronomio capítulo 28, si oyeres atentamente la voz, que era lo que había hecho este muchacho. Escuchar atentamente la voz de Jehová. Él había tenido intimidad. Él había estado hablando. Él lo había estado buscando. Y si guardares la voz de Jehová tu Dios y las ponías en práctica. Hizo todos los pasos este chico. Todos. Escuchó la voz de Dios, la guardó y la puso en práctica. Se fue, se presentó delante de este hombre y dijo, ahora voy a poner en práctica todo lo que he estudiado. Todo lo que me enseñaron lo voy a poner en práctica ahora. Y no tuvo mejor momento que justo frente a un gigante y justo frente a sus hermanos, su familia, que estaban ahí preparados para la guerra, pero tenían miedo. Hasta su propia familia lo había increpado, lo había dicho, ¿pero qué venís a hacer acá? ¿No? Y él dijo, yo lo pongo en práctica. Yo soy un valiente.
Levanta tus manos ahí donde estás. Yo soy el valiente. Dile dónde estás. Da igual la situación que estés pasando, da igual el problema, pero dile ahí donde estás. Yo soy ese valiente. Yo soy ese valiente porque sé que la palabra de Dios está en mí, está guardada. Pero sea cual sea la circunstancia, sea cual sea mi tierra, yo soy ese valiente y yo quiero que esa tierra trabajes en mí y que empiece a dar ese fruto. Yo quiero dar ese paso de gigante, ese paso de valiente, ese paso que solamente dan los que tienen tu palabra dentro tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que cuando nosotros venimos, los que venimos de otros países, venimos con nuestra forma de hablar, con nuestros gestos, con nuestras propias palabras? ¿Sí? Nosotros que venimos de nuestro país, hay palabras que acá no las podemos decir, ¿verdad? O cuando vamos nosotros allá, ¿sí? Hay palabras de acá que no podemos decirlas porque tienen un significado diferente, ¿no? Y sin embargo, cuando volvemos a nuestros países, ¿sí? Muchos de nuestras familias nos dicen, es que hablas distinto, hablas diferente ahora, se te perdió un poco el acento, ¿sí? La última vez que yo fui me dijeron, pero me gusta cómo hablan ustedes. Digo, pues si yo soy de acá, digo, pero se te pega, ¿no? Se te va pegando ese algo. Cuando nosotros escuchamos y escuchamos y escuchamos y escuchamos, la palabra de Dios se nos va pegando. Pero si dejas de escuchar la palabra de Dios, empiezan a crecer los yuyos, empiezan a crecer las piedras, empiezan a crecer los espinos. Y dice la palabra de Dios que empiezan a empiezan a ahogar nuestra comunión con Dios. Empiezan a aislarlo cuando dejamos de oír o escuchamos mal, empiezan a aislarnos de la presencia de Dios. Nos empiezan a separar. Pero yo quiero animarte esta mañana, que Dios te va a seguir hablando. Vas a tener la oportunidad de estar delante de Él. Pero Él quiere que guardes. Escucha. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios? No, es que la prédica de hoy no fue para mí. Fue para el que estaba atrás mío, porque yo sé, ¿no? O cuando estamos cantando, esta es para la otra, porque yo sé lo que está pasando. Y dejamos de escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dejamos pasar. Dice la Biblia que Moisés se presentó ante el faraón y el faraón le dijo, clama a tu Dios para que quite las ranas, ¿sí?, del medio del pueblo, ¿sí? Ranas por todo lado. Dice que abría la alacena, había rana, abría nevera, había rana, levantaba la cama, había rana, por todo lado había rana. Dice, clama a tu Dios. Bueno, ¿cuándo quiere que clame? Mañana. Pero está diciendo que clame para irse, no, mañana. O sea, mañana, ¿sí? ¿Cuántas veces dejamos de oír la palabra de Dios? No, mañana me pondré a dieta, mañana lunes, ¿sí?, empiezo la dieta, ¿sí? Hoy estoy cansado, ¿sí? Y la culpa la tiene el trabajo que me dio Dios, que me dio tanto trabajo, ahora estoy cansado. No, mañana voy a leer la palabra de Dios. No, hoy no voy al culto, mañana, el domingo que viene mejor. Mañana. Dios es un Dios de hoy. Dios es un Dios de presente. Dios te cambia ahora y ya, pero si solamente estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, si solamente estás dispuesto a guardarla, si solamente estás dispuesto a ser un valiente, ir al frente, si solamente estás dispuesto a cumplir todos tus sueños y no dejar que el diablo te engañe. No le eches la culpa al diablo de tu situación o por dónde estás pasando. No le eches la culpa al diablo. Fuiste tú el que tomaste decisiones.
Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de este fruto, porque si comieran se abrirán sus ojos. Dios estaba probando su obediencia, así como lo probó a Saúl, su obediencia. ¿Y qué hizo? Le echó la culpa a ¿quién? Al diablo. Pobre diablo, ¿qué culpa tiene el diablo? ¿No? Siempre le echamos la culpa al diablo, es más fácil echarle la culpa a otros. ¿Sí? En tu boca está el poder de la vida y de la muerte, dice la palabra de Dios. Tú escoges palabra de vida o palabra de muerte. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Cuando comenzamos el culto, me agradó mucho lo que dijo David. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. ¿Por qué no entiende? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con tu vida? ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor? ¿Por qué no entiendes? Estamos entrando en una nueva etapa, en un nuevo cambio, pero si no entiendes, te vas a confundir más. Pero si no entendés lo que está por venir, te va a superar. Vas a tomar malas decisiones. Tus raíces van a absorber lo que no tiene que absorber. Tus frutos no van a ser buenos frutos. Tu tierra no va a ser buena tierra. Tienes que entender. Pídele a Dios ahí donde estás. Reconoce tu tierra. Para empezar. Reconoce cómo es tu tierra. Yo sé que mi tierra necesita ser trabajada todavía. Yo sé que todavía hay cosas en mí que Dios quiere trabajar, que me cuesta. Pero aquí estoy, Dios. Aquí estoy. Háblame. 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 Pídele ahí donde estás. Señor, yo necesito que tu voz sea la que transforme mi forma de hablar, que tu voz sea la que transforme mi corazón, que tu voz sea la que transforme mi mente, que tu voz sea la que guíe mis pasos. Dice que el buen pastor conoce sus ovejas y sus ovejas conocen la voz. El buen pastor te guía hacia buenos pastos. Pídele a Dios que abra tus oídos. Tus oídos no pueden dejar de oír. Tus oídos no pueden ir perdiendo la audición. Cuando Dios habla, trae sanidad. Cuando Dios habla, trae autoridad. Cuando Dios habla, trae fortaleza. Cuando Dios habla, sacia tu sed. Cuando Dios habla, trae alimento y bendición en abundancia. Cuando Dios habla y tú escuchas y tú oyes, si oyeres atentamente, a partir de ahora tienes que entender que cada vez que vengas, tienes que escuchar atentamente. Desde el primer hasta el último minuto, atentamente, atentamente. Toma autoridad, autoridad sobre tu cabeza, autoridad sobre tus movimientos, sobre tu corazón. Dios necesita que entienda lo que va a venir. Dios está preparando valiente que en medio de la batalla, da igual lo que digan los demás, da igual la circunstancia, da igual la economía, da igual lo que diga tu familia. Dios está esperando valientes que se levanten en medio de cualquier circunstancia y que digan en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo estoy aquí y estoy dispuesto para batallar. Y estoy dispuesto para avanzar. Y estoy dispuesto para crecer. Y nada ni nadie me va a detener.
porque Jehová está conmigo. Ponte de pie ahí donde estás, si estás pasando esta situación. Pon la mano en tu corazón, o pon en tu mente, en tu cabeza. Mira las circunstancias que estás pasando y mira lo que Dios tiene para ti. No te dejaré ni te desampararé. Claro que no, yo sé que no me vas a dejar, pero si tú no vienes conmigo, yo no me muevo. Haz pacto ahí donde estás. Haz pacto ahí donde estás. Mira los talentos que hay adentro tuyo, mira los ministerios que hay dentro tuyo. Señor, a partir de ahora este ministerio lo pongo en tus manos. Nada ni nadie me va a impedir de que esto lo ponga en práctica. Cuando Dios te creó a su imagen y semejanza. Así que ya eres un vencedor. Ya eres de los que van al frente. Ya eres de los que anhelan. Ya eres de los que quieren estar en su presencia. Así que ahora dile, Señor, restáurame. Señor, empieza a soplar en mí. Señor, empieza a ver lo que hay en mí, porque a partir de ahora yo quiero, Señor, no solamente escucharte, sino guardar en mi corazón, sino también empezar a ponerla en práctica. Porque no tengo luchas contra sangre ni carne, sino contra potestad. Y ahí estás tú para defenderme. Ahí estás tú para cubrirme, ahí estás tú para ponerme bajo tus alas, ahí estás tú para que seas mi pastor, ahí estás tú para llevarme a delicados pastos, ahí estás tú para darme una abundancia en medio de cualquier circunstancia. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ordeno, Señor, yo te clamo en esta mañana, Señor, que abra los entendimientos, abre los corazones, Señor. Y sea cual sea la tierra, empieza a trabajar. Señor, no importa, Señor, cuál sea la tierra, pero estamos dispuestos, Señor, a que tú trabajes. Señor, estamos dispuestos a dar el 100 por 1, el 100 por 1, al 60 y al 30, Señor. Pero estamos dispuestos a que hagas algo con nosotros, Señor. Señor, queremos, Señor, que ser plantado, Señor, junto a tu presencia. Señor, queremos absorber, Señor, tus palabras. Queremos que tú nos hables. Señor, cada día que pasa, Señor, en este momento, Señor, nos ponemos delante de ti. Solamente tu voz, a partir de ahora y nada más que ahora, mi vida es guiada por ti, en el nombre de Jesús. Amén.